Buenos días y bienvenidos a Taller de Cine. Los hermanos Marx parecen improvisados, pero esa es la trampa. Lo que vemos como caos es una máquina de precisión. Y quizá por eso hoy casi nadie sabe filmar una comedia así. Antes de Internet, antes de los memes, antes del humor absurdo, antes de gran parte del humor moderno, ya existían los hermanos Marx en 1930. Y no nacieron en televisión, ni en YouTube, ni en TikTok. Nacieron en el cine. Amigos, los Marx no eran simplemente cómicos. No eran actores haciendo chistes. Eran algo mucho más peligroso. Eran dinamita. Dinamita contra la lógica, contra el poder, contra la solemnidad, contra las normas sociales. Ved esa deconstrucción de un tren en marcha. Cómo lo van dinamitando para poder alimentar la locomotora y mantenerla en marcha. Como hoy hacemos como el planeta. Por ello, todavía hoy siguen pareciendo modernos. Os voy a contar una anécdota. En 1909, en Nacogdoches, Texas, durante una actuación de vodevil. Por entonces, se hacían llamar The Four Nightgirls. A media actuación, el público empezó a abandonar el local. La razón: fuera, por la calle, bajaba desbocada una mula tirando de un carro. La gente salió a contemplar el espectáculo improvisado. Imaginad entonces la humillación. Ellos actuando y el público prefiriendo mirar a una mula. Cuando la gente volvió, Julius Marx, el futuro Groucho, explotó. Comenzó a insultar al público improvisando, a burlarse de ellos. Y entonces ocurrió algo inesperado, algo que cambiaría para siempre al grupo. La gente empezó a reír muchísimo más que antes. Los hermanos Marx nacen el día en que el público prefiere mirar un asno desbocado antes que escucharlos cantar. Y hicieron lo que se debía hacer. En vez de competir con el caos, se convirtieron en el caos. El vodevil, la escuela de guerra. El vodevil fue su verdadera universidad y era una universidad brutal. Teatros pequeños, público borracho, audiencias hostiles, funciones interminables. Si no hacías reír rápido, morías artísticamente. Allí desarrollaron algo extraordinario: la velocidad mental, la capacidad de responder instantáneamente, de convertir cualquier accidente en comedia. Un crítico de la época dijo algo maravilloso: mientras otros cómicos eran una brisa fresca, los Marx eran un huracán. Y esa es la palabra perfecta: huracán. Porque cuando aparecen en el cine, parece que el propio cine pierde el control. Dejadme que os hable de un editor de guiones que he creado yo, un editor de guiones hecho
por y para el guionista, hecho por un guionista, hecho por alguien que conoce el cine. Ese editor de guiones se llama Cinewriter y es un editor de guiones gratuito. En su versión básica es gratuito, pero es que la versión básica ofrece mucho más de lo que puede ofrecer cualquier otro guión gratuito. Evidentemente, después hay unas versiones de pago que incluyen inteligencia artificial, que incluyen guión técnico, que incluyen storyboard, etc. Pero en su versión básica es gratuito. Veréis, yo estaba harto de los editores de guiones donde no podías distinguir un párrafo de otro. Todo era negro y del mismo tipo de letra. Siempre la Courier 12. Bueno, que la industria quiera que imprimas en Courier 12, bueno, no implica que tú en pantalla tengas que ver la Courier 12 todo el día. Pues entonces me creé yo mi propio editor de guiones donde tú puedes definir qué tipo de letra, qué formato, qué indentación, bueno, prácticamente todo. Y separa lo que es el formato de pantalla del formato de impresión, donde también, de hecho, puedes escoger si quieres imprimir en letter, en A5, en A1, da lo mismo, puedes hacerlo. Y puedes definir márgenes, puedes definir el tipo de letra, el color. Puedes hacer lo que quieras con él. Bueno, tiene otras cosas interesantes que podéis descubrir. Podéis bajaros una demostración, una demo, que no implica inscribiros ni nada por el estilo. Simplemente bajáis la demo, la abrís y veis de qué se trata. Después, si queréis, pues, os inscribís, dais de alta como usuario y podéis bajaros la versión básica del programa. Amigos, continuemos con el episodio. Vamos a por los personajes. En primer lugar, Groucho. Bueno, Groucho era el lenguaje convertido en arma, el sarcasmo, la demolición intelectual, el hombre que podía destruir una conversación en 10 segundos. 10 en 5 segundos. Su nombre viene probablemente de una pequeña bolsa que llegaba colgada al cuello, la Grousebag, porque tenía una paranoia económica enorme. Y eso tiene sentido. La pobreza deja cicatrices. De hecho, después del crack del 29, perdió muchísimo dinero y jamás volvió a sentirse seguro económicamente. Pero en pantalla, amigos, en pantalla parecía invulnerable. Entraba en cualquier lugar y empezaba a destruir toda autoridad. Gobiernos, universidades, millonarios, políticos, nadie salía vivo. Y Harpo. Luego estaba Harpo, quizá el personaje más extraño de la historia del cine cómico. Harpo no hablaba, nunca. Pero eso no fue casual. Una crítica en Chicago dijo que cada vez que hablaba
su magia desaparecía. Así que tomó una decisión radical: no volver a hablar jamás en escena. Y eso lo convirtió en algo casi surrealista. Harpo parece una criatura del subconsciente. No sigue normas, no entiende de fronteras sociales. Puede sacar cualquier objeto imaginable de su abrigo: tijeras, cuerdas, comida, botellas, objetos imposibles. Y aquí ocurre algo fascinante. Salvador Dalí estaba obsesionado con Harpo, hasta el punto de enviarle un arpa con cuerdas de alambre de espino, porque entendía algo que quizás Hollywood no veía. Harpo no era solo un payaso, era surrealismo puro. Chico era el puente, el timador encantador, el inmigrante listo, el pícaro. En inglés, su acento es italiano, aunque completamente falso, claro. En español tiene una voz normal, pero pierde esa connotación de inmigrante. Era una mezcla teatral inventada, pero funcionaba perfectamente, y además tenía un gran talento musical. Sin Chico, la maquinaria de los Marx no habría tenido ritmo interno. Y llegamos a la que llaman la quinta hermana Marx, Margaret Dumont. Una figura importantísima que casi siempre se olvida. Margaret Dumont, la gran dama seria, la aristócrata, la mujer rica y digna. Ella era esencial, porque si alguien que representara el orden y el caos no tenía contra qué luchar. Groucho podía insultarla durante minutos, y ella mantenía la compostura como si aún creyera vivir dentro de una película elegante, mientras los Marx destruían la película desde dentro. No diga tonterías, coja una carta. ¿Una carta? ¿Y qué hago con una carta? Se la puede quedar, aún me quedan 51. Bueno, ¿qué decía? Como presidenta del comité de recepción le doy la bienvenida con los brazos abiertos. Sí, ¿y hasta qué hora los tiene abiertos? He apoyado su nombramiento porque considero que es usted el consejero más capacitado de Fridonia. Es un concepto bastante amplio. Y usted también es bastante amplia. Será mejor que se largue. He oído que van a construir unas oficinas donde está usted. Se puede ir en taxi. Si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto. ¿Sabe que no ha dejado de hablar desde que ha llegado? La habrán vacunado con la aguja de un tocadiscos. El futuro de Fridonia depende de usted. Prométame que seguirá fielmente los pasos de mi marido. ¿Qué les parece? No llevo ni 5 minutos en el cargo y ya se me está insinuando. No es que me importe, pero ¿dónde está su marido? Oh, ha muerto. Seguro que solo utiliza eso como excusa. Estuve con él hasta el final. El cine sonoro cambia para siempre. Hay algo importantísimo históricamente. Los Marx llegan justo cuando nace el cine sonoro. Y eso lo cambia todo. Muchos actores del cine mudo quedaron destruidos por el sonido. Las cámaras eran pesadas, los micrófonos casi inmóviles. Todo parecía teatro filmado, pero los Marx tenían una ventaja brutal. Venían del escenario, dominaban el ritmo verbal mejor que nadie, y además obligaron técnicamente al cine a moverse más rápido, y la cámara tuvo que adaptarse a ellos, no al revés. Y eso es importantísimo, porque en cierto modo modernizaron el cine sonoro, contribuyeron a su avance. Bueno, llegamos a Dick Soup, o como se tradujo aquí, Sopa de ganso, la obra maestra anarquista.
Sopa de Ganso fue producida en 1933. Probablemente la película más moderna que hicieron jamás y la más peligrosa, porque no solo hace reír, ataca directamente al poder político. La guerra aparece como una estupidez. Los líderes como niños egocéntricos, los gobiernos como teatros absurdos. Y pensad cuando ocurre eso. 1933, Hitler acababa de llegar al poder. Europa empieza a oscurecerse. Envíe este mensaje. El enemigo ha capturado las colinas 7 y 8, dejando a 13 palurdos sin trabajo. 2 francotiradores han puesto un huevo en nuestro nido de ametralladoras. Envíen refuerzos, pero no nos los cobren. Excelencia, están derrotando a nuestros hombres en campo abierto. Sugiero que hagamos trincheras. ¿Hacer trincheras con nuestros hombres muriendo como moscas? No hay tiempo para hacerlas. Las compraremos hechas. Tenga, salga a comprar unas cuantas. Sí, señor. Un momento. Que sean así de altas. Ahorraremos pantalones. Sí, señor. Un momento. Así nos ahorraremos el uniforme entero. Sí, señor. Su socio ha desertado, pero sigo contando con usted. Barran el nido de ametralladoras de la colina 28. Diré al portero que lo barra. Mussolini prohibió la película en Italia porque entendió perfectamente el mensaje. Los Marx estaban ridiculizando el autoritarismo. Una película de la que han bebido todos los humoristas, desde Gil hasta Forges, hasta Woody Allen, hasta Monty Python. Y la que quizás es una de las escenas más memorables de la película, la escena del espejo, de la que hablaremos en un posterior capítulo. La escena del espejo es probablemente una de las secuencias más perfectas jamás filmadas en comedia. Pero lo increíble es que no funciona solo como gag físico, funciona también como reflexión sobre el propio cine. El cine es ilusión, duplicación, reflejo, imitación de la realidad. Y los Marx convierten todo eso en una broma. Es casi metacine antes de que existiera el concepto. Bueno, Metro-Goldwyn-Mayer, cuando Hollywood intenta domesticar el caos. Después llega la Metro-Goldwyn-Mayer y con ella Irving Thalberg, uno de los grandes productores de la historia. Thalberg comprendió algo. Los Marx eran geniales, pero el público necesitaba una ancla emocional. Y así nacen películas como Una noche en la ópera, más elegantes, más estructuradas, más románticas. Y sí, funcionó. Fueron éxitos enormes, pero algunos creen que también perdieron parte de su salvajismo. Y aquí aparece una idea fascinante. Hollywood siempre intenta domesticar aquello que inicialmente era peligroso. La vida real más triste de lo que parece. Fuera de la pantalla, las cosas no siempre eran divertidas. Bueno, lo sabemos todos, el día a día no tiene el glamour que puede parecer desde fuera. La muerte de la madre, Minnie, destrozó emocionalmente al grupo. Y poco después llegó el crack del 29. Perdieron muchísimo dinero. Groucho nunca superó del todo ese miedo económico. Chico tenía problemas gravísimos de juego, tenía deudas, que muchas veces
el grupo volvió a reunirse solo para ayudarlo. Y aquí aparece algo humano y hermoso, porque detrás del cinismo había familia. Harpo en la Unión Soviética. Y luego hay historias increíbles, casi imposibles. Harpo fue el primer artista estadounidense en actuar en la Unión Soviética tras la Revolución. Y durante ese viaje transportó documentos diplomáticos secretos pegados a la pierna. Parece una película de espías absurda, pero ocurrió de verdad. Y demuestra hasta qué punto los Marx atravesaron la historia del siglo XX. Sabido es también que, junto a otros artistas de Hollywood, participaran en la venta de bonos destinados a la Segunda Guerra Mundial. Las frases de Groucho: filosofía en forma de broma. Groucho no hacía simples chistes, hacía filosofía explosiva. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. O el secreto del éxito es la honestidad. Si puedes evitarla, está hecho. También es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas. O sea, y quizás una de las más explosivas: yo no entraría a ningún sitio donde dejaran entrar a alguien como yo. Lo increíble es que sus frases siguen funcionando hoy, porque destruyen la hipocresía social usando la lógica contra sí misma. El legado. Sin los Marx, probablemente no serían los mismos o existirían Woody Allen, Mel Brooks, Monty Python, Airplane y parte del mundo moderno de Internet. Y humoristas que quizá no son del cine, como Gila, el extraordinario Gila. Porque ellos demostraron algo fundamental: que la comedia podía ser inteligente, podía ser política, podía ser filosófica y podía destruir el mundo, mientras hacía reír. Y una reflexión final. Quizá ahí está el secreto de por qué siguen vivos. ¿Por qué el mundo actual cada vez se parece más a una película de los hermanos Marx? La política parece espectáculo, la autoridad parece improvisada, la realidad parece absurda. Y cuando vemos a Groucho sonriendo mientras dinamita una conversación, o a Harpo atravesando el orden social como un niño salvaje, no sentimos que estamos viendo el pasado. Sentimos algo mucho más extraño: que ellos ya estaban viendo nuestro presente. Amigos, tal vez los hermanos Marx no pertenecían realmente a los años 30, tal vez pertenecían al futuro. Suscribíos, darle a la campanita y comentar. Comentar qué os ha parecido, haced comentarios de cosas. Venga. Y nos vemos en el siguiente episodio.